Gracias. Siendo las 11:10 del día 19 de enero de 2017, se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los diputados que integran la 62ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Procedo al pase de lista. Diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis, presente. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Presente. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuatecón Cicuautle. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Ciudadano diputado presidente, se encuentra la totalidad de los ciudadanos diputados que integran la 62ª legislatura. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, en que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de enero de 2017. Punto número 2, lectura del acuerdo por el que la Junta de Coordinación y Concertación Política valida y aprueba el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de cada uno de los profesionales del derecho que integran la terna emitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Punto número 3, lectura del acuerdo por el que la Junta de Coordinación y Concertación Política valida y aprueba a los miembros del jurado que examinarán a cada uno de los profesionales del derecho que integran la terna para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Punto número 4, procedimiento para llevar a cabo el examen público de oposición a los 3 profesionales del derecho y entrega de los resultados a la mesa directiva a cargo de los integrantes del jurado. Punto número 5, designación por el Pleno del Procurador General de Justicia del Estado. Punto número 6, toma de protesta del Procurador General de Justicia del Estado. Punto número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte a emitir a la brevedad el dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de acuerdo
que le fue tornada el 5 de enero del presente, con el objeto de exhortar al Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Estatal a implementar diversas políticas en atención al alza en el precio de los combustibles que presenta el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Punto número 8. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y punto número 9. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa del resultado de la votación, 24 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero de 2017. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero del 2017 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 24 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero del 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para resolver el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Alberto Amaro Corona, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura al acuerdo por el que se valida y aprueba el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de cada uno de los profesionales del derecho que integran la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, ciudadanos en general que nos acompañan el día de hoy.
los que suscriben, diputadas, diputados, integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafos segundo y tercero, 43, párrafo primero, 45, 54, fracción 26, 73 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, 5, fracción 1, 9, fracción 3, 63, 68, fracción 1 y 69, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 12, 13, 14, fracción 4 y 33 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, presentamos al Pleno de esta soberanía el siguiente acuerdo, por el que se valida y aprueba el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los profesionales del derecho que integran la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, con base en la siguiente exposición de motivos. 1. En la sesión de instalación de fecha 30 de diciembre del 2016, se declaró legítima y soberanamente instalada la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, quedando de esta manera reconocidos los actos legales que lleva a cabo este Poder Legislativo. 2. En sesión ordinaria de fecha 3 de enero del 2017, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala reconoció la integración de la Junta de Coordinación y Concertación Política para el primer año de ejercicio legal de esta 62ª legislatura. Asimismo, ratificó al presidente de dicho órgano de gobierno, en términos de los artículos 64 y 65, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Tercero, la presidencia de la mesa directiva, en sesión ordinaria de fecha 12 de enero del año en curso, dispuso turnar a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su atención y trámite correspondiente el oficio número despacho diagonal G diagonal CJ diagonal 04 diagonal 2017, que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del Estado de Tlaxcala, a través de la cual somete a consideración de esta soberanía la terna que contiene los nombres de los profesionales de derecho, de entre quienes habrá de designarse el Procurador General de Justicia del Estado, siendo los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas. Lo anterior, de conformidad al artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 4. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en sus artículos 54, fracción 26, 73
y 74 estipulan lo siguiente. Artículo 54. Son facultades del Congreso, fracción 26, nombrar al Procurador General de Justicia del Estado. Artículo 73. El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, cuya designación se hará por el Congreso a propuesta de la terna del Gobernador del Estado. Artículo 74. Para ser Procurador General de Justicia del Estado, se cumplirá con los siguientes requisitos. 1. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima de 5 años en el Estado antes del nombramiento. 2. Tener cuando menos 35 años de edad el día del nombramiento. 3. Ser licenciado en Derecho con título y cédula profesional legalmente expedida y con antigüedad mínima de 5 años. 4. Haber ejercido como abogado postulante académico en la Administración y Procuración de Justicia del Estado 5 años anteriores a la fecha del nombramiento. 5. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos. 6. No ser ministro de algún culto religioso. 7. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país. Y 8. Aprobar los exámenes públicos de oposición que se efectúen conforme a la ley ante el Pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por académicos e investigadores, preferentemente ajenos al Estado. 5. La ley orgánica de la institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, en sus artículos 33 y 34, rezan lo siguiente. Artículo 33. El procurador será nombrado y removido en los mismos términos que establece la Constitución local y deberá reunir para su designación los requisitos que el artículo 74 de la misma se prevén. Artículo 34. El nombramiento del procurador se realizará conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 6. De conformidad con lo que establece el párrafo segundo del artículo 31 de esta Constitución Política del Estado, señala que la Junta de Coordinación y Concertación Política es la expresión de la pluralidad y órgano superior de gobierno del Congreso. En este mismo sentido, lo prescribe el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al establecer lo siguiente. La Junta de Coordinación y Concertación Política es el órgano colegiado en el que se encuentran expresada la pluralidad del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. A través de ella se impulsan los entendimientos y convergencia política con la instancia y órganos necesarios para alcanzar acuerdos que lleven al Pleno a adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponde. 7.
En sesión de la Junta de Coordinación y Concertación Política de fecha 17 de enero del año en curso, para dar cumplimiento a lo ordenado por la mesa directiva, los integrantes de dicho órgano de gobierno realizamos la revisión y el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 74 de la Constitución Política Local, principalmente de las fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por parte de la licenciada, de los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas, mismos que conforman la terna remitida por el Poder Legislativo por el titular del Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, acordando y aprobando la mayoría de los diputados integrantes de la Junta que los tres profesionales de Derecho cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación y Concertación Política se permite presentar al Pleno de esta soberanía el siguiente acuerdo único, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, párrafos segundo y tercero, 43, primero, 45 y 54, fracción 26, 73 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, 5, fracción 1, 9, fracción 3, 63, 68, fracción 1, 69, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 12, 13, 14, 4 y 33 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la 62ª Legislatura del Congreso del Estado valida y aprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos en las fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 74 de la Constitución Política del Estado por parte de los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas, quienes integran la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, lo cual les da el derecho de participar en el examen público de oposición señalado en la fracción 8 del artículo 74 del ordenamiento legal antes invocado. Así lo acordaron y aprobaron los ciudadanos diputados integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, dado en la sala, en el Salón de Comisiones Xicotenca, la de Chayacatzin, del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, de Xicotenca, a los 19 días del mes de enero del año 2017. Junta de Coordinación y Concertación Política de la 62 Legislatura del Congreso del Estado. Los que integramos la Junta de Coordinación Política, diputado
Mariano González Aguirre, diputado presidente Naúm Atonal Ortiz, diputado Alberto Amaro Corona, diputado Carlos Morales Vadillo, diputado Delfino Suárez Piedras, diputado Jesús Portillo Herrera, diputado Fidel Águila Rodríguez, diputada Sandra Corona Padilla, diputado Humberto Cuautle de Cuapacho y diputado Héctor Israel Ortiz. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la ratificación del acuerdo presentado por la Junta de Coordinación y Concertación Política. Quienes estén a favor porque se ratifique el acuerdo, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 24 votos. Quienes estén por la negativa de su ratificación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación. Se informa el resultado de la votación, un voto por la negativa. De acuerdo a la votación emitida, se declara la ratificación del acuerdo por mayoría de votos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Carlos Morales Vadillo, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura al acuerdo por el que se valida y aprueba a los miembros del jurado que examinarán a cada uno de los profesionales del derecho que integran la terna para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Con el permiso de la mesa directiva, muy buenos días. Asamblea Legislativa, los que suscriben ciudadanos diputados integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los dispuestos por el artículo 31, párrafo segundo y tercero, 43, párrafo primero, 45, 54, fracción 26, 73 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 25, fracción 1, 9, fracción 3, 63, 68, fracción 1 y 69, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 12, 13, 14, fracción 4 y 33 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Presentamos al Pleno de la Soberanía del siguiente acuerdo, por el cual se valida y aprueba a los miembros del jurado que examinarán a cada uno de los profesionales del derecho que integran la terna para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, con base en la siguiente exposición de motivos. 1. En la sesión de la instalación de fecha 30 de diciembre del 2016, se declaró legítima y solemne instalada la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, quedando de esta manera reconocidos los actos legales que lleven a cabo este Poder Legislativo. 2. En sesión ordinaria de fecha 3 de enero de 2017, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala reconoció la integración de la Junta de Coordinación y Concertación Política para el primer año del ejercicio legal de esta 62ª legislatura. Asimismo, ratificó al presidente de dicho órgano del gobierno en los términos 64 y 65, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 3. La presidencia de la mesa directiva, en sesión ordinaria de fecha 12 de enero del año en curso, dispuso turnar a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su atención y trámite correspondiente el oficio número despacho, diagonal G, diagonal
CJ-04-2017, que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala, a través del cual se somete a consideración de esta soberanía la terna que contiene los nombres de los profesionales del derecho, de entre quienes habrá de designarse el Procurador General de Justicia del Estado, siendo los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas. Lo anterior, de conformidad en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 4. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la fracción 8 del artículo 74, establece lo siguiente. Artículo 74. Para ser Procurador General de Justicia del Estado se cumplirá con los siguientes requisitos. 8. Aprobar los exámenes públicos de oposición que se efectúen conforme a la ley ante el Pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por académicos e investigadores preferentemente ajenos al Estado. 5. La Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, en su artículo 33, estipula lo siguiente. Artículo 33. El procurador será nombrado y removido en los términos que establezca la Constitución local y deberá reunir para su designación los requisitos que en el artículo 74 de la misma se prevén. 6. De conformidad con lo que se establece en el párrafo segundo del artículo 31 de la Constitución Política del Estado, señala que la Junta de Coordinación y Concertación Política es la expresión de pluralidad y órgano superior del Gobierno del Congreso. En ese mismo sentido, lo prescribe el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al establecer lo siguiente. La Junta de Coordinación y Concertación Política es el órgano colegiado en el que se encuentra expresada la pluralidad del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. A través de ella se impulsan los entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos necesarios para alcanzar acuerdos que lleven al Pleno a adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 7. En sesión de la Junta de Coordinación y Concertación Política de fecha 17 de enero del año en curso, para dar cabal cumplimiento al ordenado de la mesa directiva, se presentaron las propuestas de reconocidos juristas que podrían formar parte del jurado responsable que habrá de examinar a los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas. Destacado principalmente la participación de los académicos y especialistas que mencionamos a continuación. Miguel Ontiveros Alonso, doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos, experiencia profesional, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, PGR, secretario general de Académico, Instituto Nacional de Ciencias Penales, coordinador general del Instituto de Formación Profesional, director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor e investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Carlos Alberto Julián Inácer, doctor en Derecho, experiencia profesional, notario público, secretario del Estado de la Secretaría de Educación Pública y secretario de Gobernación, ambos del Estado de Puebla, procurador de Justicia del Estado de Puebla, magistrado presidente de la primera y segunda sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, juez segundo de lo penal del Estado de Puebla, juez tercero menor de lo penal del Estado de Puebla, juez cuarto menor de lo civil del Estado de Puebla, abogado postulante. Alejandro Porte Petit González, maestro en Derecho Penal, experiencia profesional, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y licenciado en Derecho por el Centro Universitario de México, diplomado en Derechos Humanos, profesor adjunto de las cátedras de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Universidad Anáhuac del Sur, secretario del Ministro Público de Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, miembro de Nazar Rau y Asociados S.S., integrantes de Vázquez Porte Petit, Abogados S.C., Instituto Nacional de Ciencias Penales. En virtud de lo anterior, los integrantes de este órgano de gobierno aprobamos la participación de los 3 especialistas antes mencionados para formar parte del jurado que habrá de examinar a los integrantes de la multicitada terna, dando así cumplimiento al estipulado en la fracción 8 del artículo 74 de la Constitución Política Local. En la misma sesión
Los integrantes de este órgano de gobierno acordaron llevar a cabo la asignación del Procurador General de Justicia del Estado en sesión ordinaria del Pleno del día jueves 19 de enero del año en curso. En consecuencia de lo anterior, se determinó citar a los académicos Miguel Ontiveros Alonso, Carlos Alberto Julián Inace y Alejandro Porte Petit González, así como también a los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas, para efecto de dar cumplimiento a la fracción 8 del artículo 74 de la Constitución Política Local. Por lo anterior y expuesto y fundado, la Junta de Coordinación y Concertación Política se permite presentar en el Pleno de esta solemnidad lo siguiente: acuerdo único, con fundamento en los artículos 31, párrafo segundo y tercero, 43, párrafo primero, 45, 54, 26, 73 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, 5, fracción 1, 9, fracción 3, 63, 68, fracción 1 y 69, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 12, 3 y 14, fracción 4 y 33 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. La 62ª legislatura del Congreso del Estado valida y aprueba el cumplimiento de la integración del jurado que efectuará el examen público de oposición de conformidad con lo estipulado en la fracción 8 del artículo 74 de la Constitución Política del Estado a los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas. En virtud de lo anterior, se instruye al secretario parlamentario para que cite a los académicos Miguel Ontiveros Alonso, Carlos Alberto Julián Inace y Alejandro Porte Petit González, así como también a los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores para el día jueves 19 de enero del presente a las 10:30 horas en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 del artículo 74 de la Constitución Política del Estado. ¿Es cuánto? Perdón. Así lo acordaron y aprobaron los ciudadanos integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado en la sesión de las comisiones Xicotenca, Las Ayacatzis del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, de Xicotenca a los 17 días del mes de enero del año del 2017. Junta de Coordinación y Concertación Política, diputado Mariano González Aguirre, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, diputado Natonal Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Alberto Amaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Carlos Morales Vadillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Delfino Suárez Piedras, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, diputado Jesús Portillo Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Fidel Águila Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Sandra Corona Padilla, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Humberto Cuautle Tepapacho, representante del Partido Morena, diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, representante del Partido Alianza Ciudadana. ¿Es cuánto, señor presidente? Se somete a votación la ratificación del acuerdo presentado por la Junta de Coordinación y Concertación Política. Quienes estén a favor porque se ratifique el acuerdo, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 22 votos. Quienes estén por la negativa de su ratificación, sirvan de manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 1 voto. De acuerdo a la votación emitida, se declara ratificado el acuerdo por mayoría de votos.
Para desahogar el siguiente punto del orden del día, y una vez que han sido ratificados por el Pleno de esta soberanía la participación de los tres profesionales del derecho, así como el jurado que los examinará, se pide al secretario parlamentario invite a pasar a esta sala de sesiones para que ocupen sus lugares respectivos a los licenciados Tito Cervantes Cepeda, Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores Rojas, así como a los integrantes del jurado, doctor Miguel Ontiveros Alonso, doctor Carlos Alberto Julián Nasser y maestro Alejandro Porte Petit González. En vista de que se encuentran presentes los tres profesionales de derecho que integran la terna para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, así como el jurado que los examinará, se pide a los integrantes del jurado den a conocer la metodología que habrán de seguir con el objeto de llevar a cabo el examen público de oposición para dar así cumplimiento a la fracción octava del artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Se concede el uso de la palabra a los integrantes del jurado. Muy buenos días, integrantes de la mesa directiva, diputados, integrantes del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Les agradecemos la distinción que nos han hecho al invitar a integrar este espacio. Para el efecto de llevar a cabo el examen público de oposición,
establece la fracción octava del artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en consecuencia procederemos a llevar a cabo. Siendo las 12 horas con 2 minutos, el día 19 de enero de 2017, en esta sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, los integrantes del jurado examinador procederemos a dar a conocer el procedimiento para llevar a cabo el examen público de oposición a cada uno de los licenciados que integran la terna para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia. En primer término, nos permitimos dar a conocer la función que tendremos cada uno de nosotros como jurado, siendo el siguiente. Como presidente se ha designado a su servidor, doctor Carlos Alberto Millán Ignacio. Como secretario, al doctor Miguel Adolfo, y como vocal, al maestro Alejandro González. Se le concede el uso de la palabra al secretario de este sínodo, doctor Miguel Contivero, a fin de que explique a los sustentantes cuál es la mecánica que se va a llevar a cabo para proceder a este examen. Muchas gracias, señor presidente. Las reglas establecidas en el primer momento. En primer lugar, se otorgará al participante un lapso de 2 minutos para que exponga públicamente su experiencia profesional en materia de justicia. Simplemente un lapso de 10 minutos para que exponga de forma oral un tema relacionado con el cargo de Procurador General de Justicia, en el cual podrán incluir el cargo de trabajo. La discusión pasará al examen de cuestiones que versen en materia de justicia con una duración específica, para lo cual nosotros presentaremos las preguntas. A continuación, dirigiremos el orden de cada uno de ustedes. La primera aspirante a ocupar el cargo de procurador
Estado, para la cual cuenta usted con 2 minutos para los efectos de exponer la experiencia profesional que tiene en materia de gestión de finanzas. Buenos días. En primer lugar, agradezco el privilegio de haber sido tomada en consideración por parte del señor gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, para estar en actitud de ser designada como Procuradora General de Justicia en el Estado. Señores diputados y diputadas, integran esta legislatura que México con todo el respeto y de igual manera a los integrantes del jurado. Mi nombre es Marisol Barba Pérez. Terminé la carrera profesional en el año de 1990 de la licenciatura en Derecho. A partir del 13 de mayo de 1993 me desempeño en el Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. En primer lugar, inicié como secretaria de acuerdos en materia civil. Posteriormente me realicé como proyectista de segunda instancia en materia civil. Enseguida fui juez de primera instancia en materia civil. Posteriormente, en cuanto a Procuración de Justicia, fui nombrada en 2009 como proyectista del ramo penal y después, mediante examen de oposición, fui designada en el año de 2014 como juez del nuevo sistema penal acusatorio empresarial. Hace un año hice el examen a nivel nacional de CETEP para ser capacitador en este nuevo sistema. En este momento me desempeño como juez penal en el sistema de justicia penal en el juzgado de Sánchez Flores. Con un lapso de 10 minutos para exponer con oral temas relacionados con el cargo de Procurador General de Justicia, cual tendrá usted su talento. Estimo que existen diversas acciones que se pueden implementar para una mejora en la Procuración de Justicia. Sin embargo, considero prioritarias las siguientes. Una de ellas es el fortalecimiento del sistema nacional sobre procedimientos penales. En este sentido, diré que quienes tuvieron la oportunidad de estudiar una licenciatura en Derecho y en específico al tratarse de la asignatura de Derecho Procesal Penal, lo hicimos bajo una estructura, planes de estudio y procedimientos absolutamente distintos a los de la actualidad. Es decir, les comento que a partir del año 2008, al haber la reforma al nuevo sistema penal, hubo un cambio totalmente de paradigma. Es decir, antes había un procedimiento de un sistema inquisitivo. Ahora pasamos a un sistema que es de corte adversarial y totalmente oral. En este momento es importante que todos los operadores que estamos en este nuevo sistema tengamos las herramientas y las habilidades para que este sistema se fortalezca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que realizar una mejor capacitación para todas las personas que están en la Procuración de Justicia, dado que mediante esta capacitación se va a fortalecer y se van a mejorar las técnicas. Por eso propongo que se realice una escuela o un instituto en el cual se pudieran mejorar las capacitaciones, porque si bien es cierto, hay cursos, hay diplomados, sin embargo, esos cursos y diplomados aún no se cuentan bien con las herramientas necesarias para estar
estar ante un juez de control y en las diferentes etapas, ya sea en la etapa inicial, en la etapa intermedia o en el juicio oral. Si el Ministerio Público no cuenta con esa capacitación, simplemente no va a desempeñar la función como se lo marca el artículo 21 constitucional. Otra de las circunstancias también es los ministerios públicos deben contar con esa especialización a efecto de fortalecer su partición y cumplir con el nuevo reto que nos marca la Constitución que fue en el 2008. De igual manera, se debe fortalecer la atención a la ciudadanía basada en el libre acceso de justicia, dado que anteriormente había muchas personas cuando acuden ante la Procuraduría no se les da la atención debida. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues mejorar, y para ello tratar de preparar más a los agentes del Ministerio Público para el efecto de que den una mejor atención a todas las personas que van a la Procuraduría. Otra situación que considero también mejorar la vocación, como ya lo dije, del servicio de las funciones del Ministerio Público. De igual manera, extirpar la corrupción e impunidad en las funciones del Ministerio Público, dado que el flagelo imperante que extraña molestias a la ciudadanía es la corrupción arraigada en las funciones de procuración de justicia, circunstancias que no es desconocida en el ambiente en que los procedimientos ministeriales tienen que transitar conforme a las disposiciones normativas. La propuesta estriba en verificar controles internos de responsabilidad que en forma semanal se encuentren sometidos a los agentes del Ministerio Público, dado que con esta forma de controlarlos, ellos tendrán que realizar y mejorar su trabajo. De igual manera, se requiere que a ellos se les someta a exámenes rigurosos para el efecto de que puedan cumplir con lo que les marca el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también es importante que ellos, las agencias del Ministerio Público, tengan más atención a la ciudadanía basada en el libre acceso de la justicia. De ahí que el reto es transformar el sistema de procuración de justicia, velar por la observancia de las leyes en el ámbito de competencia del Ministerio Público. Y una situación muy importante que considero es que se debe recobrar la confianza que la ciudadanía tiene. De igual manera, transparentar todas las acciones que se implementen. Otra de las circunstancias que considero que es muy importante es contar con una tecnología de punta en las investigaciones, dado que con este nuevo sistema ahora los peritos tendrán que comparecer, ya no solamente emitir su dictamen, sino tendrán que comparecer ante los juzgados a plantear el por qué realizaron de esa manera su dictamen. Logrando así de una manera de integración pronta y expedita de las carpetas de investigación, privilegiar la capacitación constante, dado que con este nuevo reto y el cambio de paradigma que nos ha dado este nuevo sistema, es necesario que todos los operadores estemos totalmente preparados, dado que, si bien es cierto, a la Procuraduría le corresponde la investigación y la persecución de los delitos, con este nuevo sistema, al ser ellos ya una parte como que necesitan estar debidamente preparados para ello.
gracias. Darle conformidad con las reglas que están establecidas. En este momento, cada uno de su lado, vamos 5 minutos cada uno para que preguntas, rogando que nos conteste cada uno de los aspectos que hemos depurado directamente. Presidente, Carlos. Buenas tardes. Sí, usted hizo referencia en términos de fortalecimiento del sistema de procedimientos penales. En la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el acuerdo número 12 de la sesión, se aprobó uno de los puntos que precisamente hace referencia a los recursos de los fondos de aportación por la seguridad pública, y se establece la aportación estatal de dinero para el fortalecimiento al sistema de justicia penal. En referencia específica, dice usted, mejor capacitación para funcionarios y plantea la posibilidad de crear un instituto de capacitación. Partiendo de este punto, donde se establece ya una prioridad nacional de los acuerdos de fortalecimiento, la propuesta de usted, este instituto, ¿qué tipo de capacitación debería brindar en específico? Y si es nada más para el Ministerio Público, pues estaría abierto para otro tipo de funcionarios que participen en la Procuración de Justicia. Lo preciso, cuando hizo la exposición, lo refirió al Ministerio Público de manera específica. Considero que este instituto no solamente debe ser para los agentes del Ministerio Público, sino también deben ser para las policías, dado que los policías y los peritos y todos aquellos que intervengan en la Procuración de Justicia, en virtud de que en cuanto a los policías, al ser ellos los primeros intervinientes, tienen que tener también y contar con la capacidad y las herramientas necesarias a efecto de saber qué van a hacer de acuerdo al protocolo del primer interviniente, como está marcado ahí. Entonces considero en ese sentido que no solamente ese instituto debe realizarse única y exclusivamente a la gente del Ministerio Público, sino también debe ser para los policías, para los peritos y para todos aquellos que intervengan en la procuración de justicia. Perfecto, muchas gracias. Respecto al tipo de capacitación en específico, quienes nos hemos dedicado a esta parte de la organización de la academia, nos es muy importante establecer qué tipo de capacitación es la que debe recibir cada uno de estos estudiantes, porque hemos visto cursos básicos bien modelos, existen modelos que se plantean, y vemos que sigue habiendo muchos rezagos. ¿Qué tipo de capacitación? Usted ha iniciado hablando también del modelo de educación en la universidad, estudiando Derecho Procesal. Entonces, de acuerdo al nuevo sistema, esa capacitación, ¿cómo debe de ser en particular? Efectivamente, con la reforma que hubo en el 2008, al cambiar totalmente el paradigma en el sentido de que antes estábamos en un sistema escrito y en este momento entramos a un sistema totalmente oral, considero yo que ese instituto lo que debe hacer es tener tipo salas para el efecto de preparar ahí a todos los operadores del nuevo sistema. Damos la palabra al señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Le voy a formular dos preguntas, si es amable. Primera, pido me indique qué es estrategia para luchar en contra de la discriminación contra la mujer dentro de la Procuraduría, fuera de esta. Dos estrategias. ¿Qué va usted a hacer? ¿Qué va a implementar para luchar en contra de la discriminación de la mujer, especialmente de niñas en el estado de México? Una de ellas sería que, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución, apartado C,
establece que se le debe respetar totalmente su integridad, su identidad. En ese sentido, debemos tratar de fortalecer que se respete y se mantenga, y además que ahorita ya debe haber más igualdad entre las personas. Otra de ellas, estrategias también en cuanto a la mujer, es que ese sí en general, en cuanto a la víctima, que se le repare el daño en cuanto a cualquier circunstancia. Y dentro de la Procuraduría, ¿qué estrategia va usted a implementar para prevenir la discriminación que existe en el marco de los órganos de procuración de justicia? En términos de lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución, considero que se debe implementar que en la Procuraduría haya más dignidad hacia la persona, es decir, mucho más protección a ella. Y lo que considero que se debe implementar es abrir una agencia especializada en ese sentido para la mejor protección de la víctima. Procedo entonces con la segunda pregunta. ¿Cómo procurar justicia de manera equilibrada cuando los servicios periciales dependen de la Procuraduría, que es una parte del juicio del tribunal del sistema acusatorio? De otra manera, ¿estaría usted a favor o en contra de que los servicios periciales se independizaran de la institución que puede usted llegar a ocupar o que se mantengan dentro? Considero yo que ahorita, en este momento, estamos ante una Procuraduría General de Justicia. Para ello, tendría que ser que sería una Fiscalía General para el efecto de que tuviera esa autonomía ya la Procuraduría, y de todas maneras los dictámenes deben ser realizados por los peritos de manera totalmente imparcial. Muchas gracias, presidente, por el parte. Gracias. Se refirió usted en su exposición a corrupción e impunidad. Sin lugar a dudar que si hablamos incluso de la etimología del delito, vamos a encontrar con que se han convertido en causas que al mismo tiempo generan la comisión o el aumento de la comisión de delitos. En su caso, ¿cuáles serían las estrategias? Y quiero decirle que yo parto de la base porque la corrupción no es inherente a las instituciones. La corrupción es una forma de conducta personal, pero no por esto quiere decir que no pueda combatirse. ¿Cuáles serían las estrategias para evitar que en la institución de Procuraduría General de Justicia se erradicara corrupción y se buscara que no se prohijara la impunidad ante la comisión? Considero que para el efecto de que se erradicara ese flagelo de la corrupción, hubiera más visitadurías en las cuales se les hiciera a los agentes del Ministerio Público o a todos los integrantes de la Procuraduría más visitas, a razón de que pudiera estar más vigilados para el efecto de que realizaran su trabajo. Además, también hacerles exámenes de conocimientos más rigurosos a todos los integrantes de la Procuraduría para el efecto de revisar si tienen la capacidad y los conocimientos necesarios para estar ahí. Eso sería una forma de que en la visitaduría que tiene la Procuraduría nombrar a más visitadores para el efecto de estar con más atención y de esa manera poder erradicar la corrupción. ¿Qué piensa usted de
respecto a que en las procuradurías pudiera existir un órgano de control interno que atendiera específicamente el problema de la corrupción y cómo cree que puede integrarse. Considero que sí debe haber ese programa que usted está refiriendo y considero que puede integrarse con más personal de la misma visitaduría, pero ampliarlo mucho más. Muy amable, muchas gracias. De conformidad con las reglas previamente establecidas sobre el conocimiento público, hemos concluido con la evaluación de la regla adelante. Le agradecemos la respuesta a nuestras preguntas y procederá a abandonar la sala para los efectos de que se presente el segundo aspirante. Muchas gracias. Buenas tardes. Y concluir con las reglas previamente aprobadas, cuenta usted con 2 minutos exactos para exponer públicamente su experiencia profesional en materia de Procuración de Justicia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores integrantes de este jurado. Buenas tardes, señores invitados. Tuve la oportunidad desde muy joven, después de haber salido de la carrera de abogado, en la Universidad Autónoma de Puebla, entonces la Universidad Autónoma de Puebla, y de inmediato me inicié justamente como agente del Ministerio Público en Tlaxcala, en varios distritos judiciales del Estado, y después de un año y medio aproximadamente, el Procurador General de Justicia que estaba renunció a la Procuraduría, también tuvimos que salir los agentes de los delitos que estaba. Posteriormente, nuevamente inicié en el año de 1981, parece. Entonces fue cuando iniciamos nuevamente a ser agentes del Ministerio Público y tuve la oportunidad entonces de estar en casi todos los distritos judiciales del Estado. Y bueno, con el nuevo sistema, pues, entonces estábamos más bien conforme al sistema tradicional y ahí fue donde nos desenvolvimos como agentes del Ministerio Público y entendimos las funciones que tiene el Ministerio Público y que tiene pues, la Procuraduría. Esa es la historia de nosotros como participantes en la Procuración de Justicia durante el lapso de nuestra carrera, en Procuración de Justicia concretamente. Muchas gracias. A partir de este momento cuenta usted con un lapso de 10 minutos para exponer de forma oral un tema relacionado con el cargo de Procurador General de Justicia a que usted aspira, y está usted en posibilidades de incluir aquí su plan de trabajo. Muchas gracias. Yo considero que en este momento la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene mucha responsabilidad en relación con los acontecimientos y la situación que vive el país en general. En primer lugar, tenemos una gran tarea, no solamente en Tlaxcala, sino en todo México y por supuesto nosotros aquí en particular, porque el nuevo sistema penal acusatorio es un reto que tenemos todos los mexicanos y por supuesto Tlaxcala. Iniciamos nosotros hace muy poco, justamente cuando se nos vencía el término,
el 2016 ya con todos los delitos se inició en el nuevo sistema penal acusatorio, y entonces como todo lo que nace, como todo lo que empieza, tiene muchos tropiezos. Creo que necesitamos aplicar todo lo necesario para poder hacer que este sistema que se está implantando quede y funcione correctamente para beneficio auténticamente de la sociedad. Todavía hay voces y corrientes incluso que se expresan en el sentido de que puede haber una contrarreforma, pero lo cierto es que tenemos una reforma hecha, vigente, y que esa es la que está imperando en este momento. Entonces, tenemos que adecuar todas nuestras acciones para que funcione perfectamente bien el nuevo sistema penal acusatorio. Por lo que para eso, pues considero que se necesitan varias acciones. En primer lugar, necesitamos tener la capacitación de los ministerios públicos, pero fundamentalmente de la policía. Las pruebas en el nuevo sistema penal requieren de ser pruebas científicas, pruebas bien valoradas, bien realizadas, para que puedan ser el sustento en una acusación determinada por parte de la Procuraduría del Ministerio Público, para que pueda verdaderamente castigarse a quienes cometen un hecho delictuoso y se tenga por objeto o por final una sentencia condenatoria. Porque de otra manera, pues, si no está capacitado el Ministerio Público, pero fundamentalmente la policía, yo creo que tenemos que buscar la forma de que la policía esté verdaderamente capacitada, porque los peritajes, por ejemplo, que se tienen que aportar en el momento de la integración de la carpeta, tienen que ser pruebas, repito, científicas, valoradas, bien realizadas correctamente, para que puedan ser el sustento en un momento dado de una acusación y que pueda tener éxito en la acusación que formula el Ministerio Público. Entonces, el nuevo sistema es un reto que nos impone ya la Constitución General de la República desde que se hizo la reforma en el 2008, y actualmente, bueno, pues creo que no nada más nosotros en Tlaxcala, sino creo que casi en todo el país tenemos el mismo problema, pero fundamentalmente yo pienso que se debe atender a la policía. La policía debe estar bien preparada para hacer su investigación en forma correcta. Otro de los problemas que nosotros sustentamos en Tlaxcala es el delito del tráfico. Se nos ha estigmatizado en Tlaxcala. La verdad es que esto es un problema que padece, no sé, todos los estados, toda la República, todo el mundo, y ha sido en toda la historia el mismo problema de la trata. Entonces, nosotros los tlaxcaltecas no nos sentimos culpables de algo, o que seamos el señalamiento a nivel nacional de algo que está pasando. Lo vamos a tratar, lo tenemos que atender, porque esa es la obligación del Ministerio Público, para investigar a fondo este tipo de delito que lacera realmente a la sociedad y que es muy vergonzante, pero no es un problema que atañe exclusivamente a los tlaxcaltecas. Sin embargo, tenemos obligación, y creo que debemos atender a ese problema que es medular también, y creo que hay que elaborar una serie de acciones para poder tener éxito en este trato que estamos haciendo para atender este problema tan grave que tenemos en Tlaxcala y en todo México. No es exclusivamente de los tlaxcaltecas, eso sí, hay que advertirlo en todas partes, porque en todas partes lo tenemos. Bien, el otro asunto sería, bueno, es pues atender al problema de la corrupción. Necesitamos combatir la corrupción, porque de ahí se deriva muchos males que tenemos en nuestro sistema de procuración de justicia. Para eso, bueno, pues también se necesita, entre otras cosas, que esté bien preparada la policía, como ya dijimos, y desde luego también que tengan un pago correcto, digno, para que
no sean fácil causa de un soborno y que puedan ellos desenvolverse correctamente en su función. Es que la corrupción en todas partes está metida, está infiltrada, y tenemos que combatir esta parte que nos afecta y que la sociedad está molesta porque nos damos cuenta cómo las manifestaciones de repudio que siempre se hacen a este tipo de cosas pues afectan mucho a los intereses del Estado y en general a la sociedad. Por eso pienso que la corrupción es un problema infiltrado que tenemos que buscar una manera de atender para que podamos desempeñarnos de mejor forma todos los servidores públicos en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esos son en sí los temas fundamentales, y desde luego siempre que observando el respeto a los derechos humanos, que es fundamental, porque ya la Constitución, desde la reforma del 2008 que estableció y reconoció, 2011, perdón, que reconoció los derechos humanos, estamos obligados todos a respetar los derechos humanos y entonces cuidar también de ese importante detalle para no violar los derechos fundamentales de las personas. Eso es lo que en sí podríamos configurar como una acción fundamental que debemos atender desde la Procuraduría General de Justicia del Estado. Muchas gracias, aspirante Cervantes Cepeda. A partir de este momento, nuestro jurado, contamos con aproximadamente 5 minutos cada uno para contarles a usted unas preguntas vinculadas a la Procuración de Justicia. Para estos efectos, si el señor presidente no tiene inconveniente, damos a la palabra al señor Bucara. Buenas tardes. Buenas tardes. Señala usted al inicio de su exposición su trayectoria al interior de la Procuraduría, la cual es bastante amplia, como podemos ver, y señala un hecho anecdótico relevante. Dice, ingresamos a la Procuraduría renunciamos, tenemos que salir con la salida del señor procurador. Y eso nos lleva a algo que es importantísimo tener muchas instituciones principales son las procuradoras, el servicio civil de carrera. ¿Para qué me profesionalizo yo si el examen de jefe tengo que renunciar y salir con él? ¿Para qué preparamos policías científicas, policías de calidad? Si se tienen que ir, ¿para qué preparamos ¿Cómo garantizar un adecuado o un eficaz servicio civil de carrera donde pueda sentirse no la Ministerio Público, esta idea de policía también, parte de una institución y poderle garantizar el crecimiento dentro de la misma, dentro de ese sistema? Yo creo que primero que nada tenemos que atender a la capacitación de ellos y desde luego elaborar un sistema que nos permita el reconocimiento de las labores desempeñadas por cada uno de los servidores públicos para mantenerlos en servicio y para aprovechar su capacidad, su inteligencia, sus conocimientos. Creo que ahí sí también tendríamos que ajustarnos a un código de ética o un código que nos establezca las condiciones que debe reunir un servidor público para que lo podamos mantener y no desperdiciemos la capacidad y luego la capacitación también, lo que se gasta, lo que se emplea, la inversión que se hace para poderlo capacitar. No debemos saber aprovechar en todo momento los recursos que se invierten mediante la captación de todas las personalidades que tenemos, que podemos, que sean suficientes para entender bien la función del Ministerio Público, en este caso concretamente, y que puedan desempeñarse con
con un sentido social, con un sentido del conocimiento claro de su función y que atiendan sobre todo, repito, a los derechos humanos. Y entonces valorarlos para que puedan ellos continuar siempre y permanente y tengan la seguridad de que después de haber sido preparados en el nuevo sistema penal acusatorio o como agentes o como policías o como peritos, puedan tener la seguridad de que van a seguir laborando pues en la Procuraduría, en el Ministerio Público, aquí, como todavía lo tenemos aquí señalado, el Ministerio Público de todo Canadá. Siguiente pregunta, muchas gracias. Igualmente, con el tema del Ministerio Público, existe una figura especial que utiliza y entonces tiene esa libertad, esa facultad normativa para enseñar a ciertos estudiantes que ejercen función del Ministerio Público, porque son designados de manera directa, y entonces no están sujetos a este servicio de carrera. Se crea aquí una dualidad del Ministerio Público. ¿Está usted de acuerdo en la existencia o la necesidad de esa figura del Ministerio Público de Designación Especial? ¿O considera que todos debieran funcionar por la vía del servicio civil de carrera? Yo considero que deberían de funcionar todos de acuerdo con el servicio de civil de carrera, porque hacer señalamientos especiales para determinar una función única para una personalidad, un funcionario, un servidor público, lo pone en una situación diferente. Entonces, creo que todos deben estar capacitados para desempeñar cualquier actividad dentro de la Procuraduría, dentro del Ministerio Público. Y como hemos dicho que deben estar capacitados verdaderamente, entonces no creo que necesitemos estar nombrando ministerios públicos para una función especial, sino que al contrario, debe de prepararse, como ya dijimos, a todos, para que cualquiera de ellos se le asigne la función de una averiguación, de una investigación, de una carpeta de investigación especial, lo que sea, para que desempeñe bien su función. No es necesario que crear una función especial para un ministerio público, para una función que tenga que desempeñar. Gracias, es todo de mi parte. Riveros, su venia, señor presidente. Usted ha hablado exactamente de derechos humanos. Usted aspira a ser al cargo de Procurador General de Justicia. La justicia, el acceso a esta, es un derecho humano. De tal manera que usted llega a ocupar ese cargo, va a ser en realidad procurador de derechos humanos. Usted procura justicia, y la justicia es un derecho humano. La de la Procuraduría lo que tiene que hacer es procurar el acceso a ese derecho humano denominado justicia. Sin embargo, ¿cómo procurar ese derecho humano llamado justicia cuando dentro de las instituciones denominadas procuradurías de todo el país se violan derechos humanos al personal de la propia institución? Pido entonces que me conteste esta pregunta específica. ¿Estaría usted o no de acuerdo en crear lo que algunas voces a escala internacional proponen de un ombudsman policial al interior de la Procuraduría? Es decir, crear a un vigilante y protector de los derechos humanos de los policías de investigación del Estado de Tlaxcala, para que señalen a ustedes su carrera de procurador qué rubros se están infringiendo en el lado de la Constitución, que ellos se sientan vulnerados. La demanda de la policía, que es un rubro que usted ha señalado constantemente en su exposición, es que se nos obliga a salvaguardar integridad, igualdad, derechos de los ciudadanos, pero al interior de la Procuraduría yo soy víctima de violación de esos derechos. Esta figura del ombudsman policial, por
protector de los derechos de los policías al interior de la Procuraduría, vendría antes que nada a sentar las bases para que tengamos policía de investigación cuyos derechos estén protegidos y que entonces puedan salir a la calle a salvaguardar los derechos de los ciudadanos. ¿Está usted a favor, en contra? ¿Le parece bien, mal? ¿Qué haría? Creo que a veces también nos saturamos de las funciones que le damos a determinados personajes o creamos figuras de la abundancia para en este caso, salvaguardar los derechos humanos. Hay una Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego a nivel federal hay también una Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego la Secretaría de Gobernación tiene un subsecretario de Derechos, una subsecretaría de Derechos Humanos, y entonces creo que lo que tenemos que precisamente en eso consiste la capacitación al Ministerio Público, a los policías, a los peritos, y entre otros, pues también decirles cuáles son sus derechos también que deben de conocer, para que en un caso dado que sufra alguna atentado, alguna lesión a sus derechos humanos, puedan ocurrir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso de Tlaxcala Blanca. Porque si no creamos muchos órganos que nos impiden y nos burocratizamos tal vez demasiado. Entonces creo que lo que sí hay que decirles y advertirles y prepararlos para que ellos también sepan defender como personas su derecho humano, sus derechos fundamentales que les corresponden. Y que sean los mismos funcionarios, como en este caso el procurador, el que les diga que estén conscientes de que en su trabajo, en el ejercicio de su función que tienen, también están garantizados sus derechos fundamentales para que no se vean afectados. Ese es mi punto. Muchas gracias. Rómulo, dos preguntas más. La primera, derivada de la reforma constitucional a la que usted ha hecho referencia del 2008, se crean las condiciones para un código único procesal a escala nacional que ya está vigente. Ahí se establece algo que nunca se ha aplicado por ninguna procuraduría en la historia de este país, que es imputar penalmente a una persona jurídica, a un ente colectivo, a una empresa, por ejemplo, que trafica con órganos, o a una empresa, no a una persona física, humana, sino a un ente colectivo que explota en el trabajo, servicio forzado, en la explotación sexual, en la trata de personas. Eso nunca se ha hecho, pero ya es posible hacerlo. ¿Qué va usted a hacer? ¿Qué estrategia va a implementar al interior de la Procuraduría, si es que es elegido procurador, para perseguir y procesar a entes colectivos que cometen delitos en esta ocasión? Yo creo que el Ministerio Público está capacitado para atender los problemas tales como los que tiene designado. Entonces, establecer una especie de ente, o vamos a atender en contra de una sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima que es un ente único. Pues no, porque a fin de cuentas quienes cometen los hechos delictuosos son las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es investigar los hechos muy bien para delimitar quiénes son responsables en cada caso. En el caso de una organización que se dedique, que explote, como nos decía usted en el ejemplo, los órganos de las personas, investigar qué personas son los responsables, porque no podemos castigar a un ente jurídico, una sociedad, no tendría, en consideración no tendría caso, sino que tiene que hacerse directamente la investigación para saber quién es el responsable en cada caso, particularmente quién es el responsable. De esa forma
castigar también o ejercitar la acción que corresponde. Más es personal apasionado, pero para el tiempo ya no es posible formular la pregunta. Se ha hablado mucho de, partiendo de su anécdota, de que se va al procurador y los agentes tribunales, luego se va al gobernador, se van todos y se va todo. Se ha hablado de servicio de carrera, de que esa capacitación que mencionaba usted, en la que se invierte y lamentablemente después pues, quisiera mirar qué tenemos, pues desechamos en lugar de conservar, que debe conservarse. ¿Cuáles serían sus procesos para la contratación y para la contratación de la Procuraduría respecto de agentes del Ministerio Público, policías y peritos? Bueno, todos tenemos un talento especial a veces. Todas las personas tenemos algo que nos distingue y que puede ser en un momento determinado descubierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar exámenes, primero capacitar y luego realizar exámenes para saber qué tanta captación tuvieron, qué tanto aprovechamiento tuvieron quienes son agentes del Ministerio Público, quienes son policías, quienes son peritos. Y entonces creo que tendremos que, conforme a ese examen, también aprovechar quienes tengan un verdadero talento y una capacitación real para poderlos traer a colaborar en la Procuraduría. Necesitamos gente que tenga voluntad de hacer las cosas, deseos verdaderamente de servir, que tanto le interesa a la sociedad. Y entonces buscar los policías mejor capacitados, buscar los peritos mejor capacitados y los agentes del Ministerio Público mejor capacitados para que vengan a colaborar con nosotros en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Siempre conscientes de que lo que están haciendo y lo que van a hacer no es una función pública, sino es un servicio público. Vamos a estar al servicio, somos servidores públicos, eso es lo fundamental en el concepto. Está usted en un examen de oposición. ¿Sería partidario de que se implementara en la Procuraduría un examen de oposición para llegar a los cargos de la Procuraduría? A los demás cargos de la Procuraduría. Pues creo que haríamos muy tedioso y muy burocrático el trabajo para llegar a la Procuraduría. Si se tiene confianza en quienes van a dirigir, van a estar a cargo de la Procuraduría, pues con ese examen que se les haga, con la valoración que se les haga, con la capacitación que den muestras de tenerla, con la voluntad de servicio, escoger a ellos, porque si no, nos ponemos en el plan de que estemos haciendo exámenes y bueno, pues resulta a veces un poquito más difícil de completar a todos. Quizás su procurador, que es otro de los funcionarios importantes dentro de la Procuraduría de Tlaxcala, quizá hasta ahí llegaría. Pero ya para los directores de averiguaciones previas, de servicios periciales, de todos los directores, pues creo que es suficiente con que repito, que se les haga un examen, se vea, se aprecie su capacitación y su preparación de vida. Muy amable, muchas gracias. Pues hoy llamamos al tercer aspirante en este concurso de oposición. Señor Marcelino Flores Rojas.
Señor Marcelino Rojas, buenas tardes. A partir de este momento cuenta usted con 2 minutos para exponer su experiencia profesional en materia de Procuración de Justicia. Con el permiso del Congreso y el permiso de todos ustedes, señores diputados y el público en general. Su servidor de usted, fui agente del Ministerio Público en esta Procuraduría de Tlaxcala en 1989. Posteriormente estuve 9 años en la PGR en la ciudad de Puebla, en diferentes agencias del Ministerio Público, y estuve también en la Procuraduría de Puebla como agente del Ministerio Público del Fuero Común. Posteriormente, su servidor, soy egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y cuento con maestría en esta Universidad de Tlaxcala. Actualmente tengo 2 diplomados en el nuevo sistema penal y, de hecho, actualmente me desempeño como abogado litigante de un corporativo jurídico. Muchas gracias. Cuenta ahora usted con un término de 10 minutos para exponer un tema relacionado con el cargo de Procurador General de Justicia, en el cual usted incluir su plan de trabajo. Muchas gracias. Desde luego, ser procurador es un papel muy importante y con mucha responsabilidad. Considero que, para empezar, aquí en Tlaxcala, los agentes públicos de verdad están muy mal pagados y por eso desde ahí considero que empieza la corrupción. Porque si un servidor público está debidamente pagado, él va a valorar tanto su conducta como su trabajo, y yo considero que es imposible que caiga en la corrupción. Por otro lado, en lo personal, lo que es la Procuración de Justicia, el Estado de Tlaxcala tiene muchas deficiencias. Empezando precisamente porque la policía, si también igual no está pagada, caen también en la corrupción. Los peritos, llámese de todos, la verdad son muy pocos en la Procuración de Justicia y bueno, considero que hay esta oportunidad de que el Congreso ojalá designe a través del Ejecutivo pues un presupuesto más amplio para que esta Procuración de Justicia pueda tener la eficiencia que la sociedad actualmente reclama. Yo en lo personal considero que debe de haber un instituto, no nada más para la policía, sino también para todos los peritos, y que los peritos sean perfectamente gente preparada, con responsabilidad, con la capacitación que se requiere, porque nuestra sociedad actualmente requiere de prontitud, de agilidad en lo que es la Procuración de Justicia, que es uno de los aspectos muy fundamentales, porque desgraciadamente mucha gente llega hoy actualmente con el sistema a presentar una carpeta de investigación y bueno, pues resulta que para que ratifique le tienen que dar hasta casi 15 días, cuando estuve como Ministerio Público, tanto en la Federación como en el Fuero Común, aquí se presenta anteriormente la denuncia, aquí deja ratificada, pero aquí en este caso la verdad vemos que es muy deficiente. Entonces, por otro lado, considero que debe de haber una oficina, que se llama Visitaduría Interna de la Procuraduría y una Contraloría también, para que todos los agentes del Ministerio Público y todos los servidores que trabajan ahí sean valorados por lo menos cada 6 meses, para que de esa forma también cuenten con esa responsabilidad y esa capacidad. Porque, es obvio que muchos de los servidores públicos que están dentro de la Procuración de Justicia también no tienen la preparación, a veces ni psicológica. La gente llega y a veces hasta los tratan mal, los hacen esperar. Hoy en día vemos a la víctima ahí sentada, ya la asaltaron y tiene que esperarse hasta cuando los señores agentes del Ministerio Público tengan la dignidad de atenderlos. Considero que debe de ser una persona que debe de estar cerca a la sociedad, que trabaje para ellos, porque los servidores públicos están puestos para que sirvan a la sociedad, no que ellos se sirvan de la sociedad. Entonces, ese sería lo que yo, en mi punto de vista y mi opinión, considero que es fundamental para que una Procuración de Justicia actualmente, como lo requiere la sociedad. Gracias. A partir de este momento, los miembros del jurado contamos cada uno con 5 minutos para darle preguntas, o para usted que la respuesta que la responda directamente. Para su efecto, señor presidente,
Armenia, doy uso la palabra a su local. Gracias. Con su permiso, señor presidente, señor secretario. Buenas tardes. Cuando hablaba, la Constitución señala que se resolvería, o posiblemente se resuelva, con mejores salarios, una policía bien pagada, que no se corrompe. Yo en lo particular he conocido casos, no sé, las asociaciones de FIFA, y se han descubierto verdaderas cloacas, cosas que más allá adentro. Entonces, pienso que va más de la parte cultural y hay otras muchas cuestiones que influyen en este aspecto. Pero esperemos, como se señala, que se puedan asignar los recursos, la suficiente necesaria para pagar una buena policía. Y entonces tenemos una policía bien pagada. Y pudiéramos mirar en este tema cómo generar una sinergia entre ciudadanía y policía. De acuerdo al INEGI, en su reporte de 2015, establece que la cifra negra reportada en la entidad es de 94.2%, es decir, lo que llega a denuncia o se inicia con investigación es aproximadamente el 6%. ¿De qué manera piensa usted que se podría revertir este fenómeno a partir de la regulación? ¿Cómo regularíamos policía? Bien, como usted indica, efectivamente sí hay mucha gente que a pesar de que tenga un buen sueldo, cae en la corrupción, eso es verídico, eso estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que pasa es que digamos, la sociedad, muchas de las ocasiones ya no confía en las autoridades, sobre todo en lo que es de la Procuración de Justicia. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de presentar su querella o su denuncia, hoy actualmente carpeta de investigación, le dan muchos trámites, mucha burocracia y por eso precisamente la gente dice, pues ¿para qué denuncio si no me hacen caso? Mucha gente se queda callada y por eso pues hay una serie, ¿verdad?, de que gente... Ahora, para vincular la policía con la sociedad, yo estimo que debe de haber una oficina precisamente de Contraloría. Aquí la gente que sepa que acaba de cometer un servidor público digamos un acto de corrupción, en ese instante personalmente debe de apoyar a la Procuraduría y presentar su carpeta de investigación y en ese instante el procurador debe suspenderlo inmediatamente porque esa gente pues no sirve para trabajar en esa institución. Dos, ¿cuáles considera usted que son los delitos de mayor incidencia en la entidad? ¿Qué programa de política criminal aplicaría usted para combatir estos delitos? Bueno, actualmente se está llevando a cabo lo del robo a carros, asaltos y bueno, son los delitos de alto impacto que así se mencionan en nuestra sociedad. Yo considero que esos delitos deben atenderse inmediatamente, deben darle prioridad, sobre todo el secuestro, que pues no aquí, no en Tlaxcala no ha habido mucha incidencia, pero sí se han dado casos. Y para mí lo más relevante es que hay asaltos actualmente que se llevan a cabo saliendo de las instituciones bancarias, gente que, bueno, de alguna u otra manera va a retirar dinero y en ese instante se los quitan y incluso las han hasta balaceado. Entonces, yo creo que se debe implementar, aunque sí es cierto que la Procuración de Justicia no tiene la seguridad pública a su cargo, pero sí forma parte de ella. Entonces, yo considero de ahí que de alguna manera deben están, pero digo que debe haber un poco más de coordinación entre las instituciones privadas con la Procuración de Justicia y debe trabajarse con seguridad pública para que inmediatamente se cometa un robo en coordinación para que se pueda resolver. En el tema de acceso a la justicia para las mujeres, se establece en el programa de prioridad nacional el desarrollo de las capacidades y las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en la seguridad pública. En el rubro B de acceso a la justicia para las mujeres, en el convenio firmado entre la entidad federativa en 2016 y la Federación y el anexo técnico, se establece un monto de 0 pesos de los destinados en la aportación federal, 0 pesos de las aportaciones del gobierno del Estado al grupo, insisto, acceso a la justicia para las mujeres, de acuerdo a la información publicada en la página del Secretario Ejecutivo.
¿Considera usted que está agotado ya el tema de justicia para las mujeres y hay otros rubros de manera regular que pasa esto? ¿O qué piensa usted? De hecho, actualmente la mujer se ha dado el caso de que pues, ha sido violentada desde su casa por sus esposos y que de alguna manera van a la agencia del Ministerio Público, que es especializada, y reitero, lo que sucede es que son malos servidores públicos, porque luego a mí me consta que he encontrado señoras golpeadas por sus propios esposos, a veces por otras personas, y insisto en que les hacen una espera, digamos, de que venga usted 28 días porque tiene usted que ratificar, y eso es imposible. Si la señora la están viendo que está lesionada, al contrario, como víctima, inmediatamente que se va al médico legista, que se le ve la atención médica, y por otro lado, mi consideración es que debería de indicarse a través del Ejecutivo local un recurso más destinado para atender precisamente este tipo de delitos, porque hoy la mujer es muy maltratada, sobre todo en Tlaxcala, que me consta, y en otros estados que he tenido la oportunidad de ver cómo ha sido maltratado pues, violentadas. Gracias. Sería todo de mi parte, señor presidente. Devuelvo el micrófono. Muchas gracias. Algunas recomendaciones internacionales en materia de derechos de la mujer sugieren que las instituciones públicas, en este caso el Estado mexicano, que se aspira a dirigir, se comprometan a designar a la mitad de los altos mandos como hombres, pero la otra mitad de los altos mandos mujeres. ¿Qué piensa usted al respecto? Considero que es correcto porque debe de existir una institución tanto hombres como mujeres, porque en la actualidad hay muchas mujeres preparadas, también son doctoras en Derecho, maestras en Derecho, y sobre todo los peritos pues tienen otras carreras también, entonces debe de haber en la institución la mitad mujeres y la mitad hombres. Para mí sería una cuestión pues, importante porque debe de darse también la preferencia a la mujer. Gracias. Desde la reforma constitucional de 2011, los jueces de este país, digamos, son jueces de Tlaxcala, tampoco jueces de Puebla, jueces federales, son jueces interamericanos, porque están obligados a aplicar la jurisprudencia a escala interamericana. Entonces también los agentes del Ministerio Público gracias al Ministerio Público Interamericano para ejercer protección penal y imputar con un fuerte bagaje de jurisprudencia a escala interamericana. ¿Qué haría usted para que eso sea realidad y que la imputación que realiza el Ministerio Público sea una imputación sólida y no se caiga con un defensor bien formado, que los hay, pueda ridiculizar a los agentes del Ministerio Público con argumentos sólidos que van más allá de nuestra fe? ¿Qué haría? Pues mandar a través del Congreso una iniciativa al Ejecutivo para que se modifique la Constitución y que de alguna manera se le cambie el nombre también al Ministerio Público, ¿sí? Así como viste de la reforma del 2012, que ahí está también plasmado los derechos fundamentales. Precisamente, entonces, mi opinión sería de esa manera, para que el Ministerio Público tenga una fortaleza tanto en el Estado como, digamos, en el país, y para que de esa forma se pueda combatir eficientemente la delincuencia. Muchas gracias. Por mi parte, todo su Señor licenciado, algo muy importante ahora que cambia el sistema del procesamiento penal, que pasa a ser oral, público, adversativa. No es posible, como todos sabemos, como es la experiencia en muchos países, que todos los juicios llegaran a la etapa de audiencia de juicio. Por ello, se establecen los mecanismos alternos, el procedimiento abreviado, las penales. Mi pregunta concreta es, ¿cuál es su visión respecto a los mecanismos alternativos
resolución de controversias en materia penal que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias en materia penal, y cómo impulsaría el tema. Desde luego que el nuevo sistema establece, ¿verdad?, los medios alternativos para no llegar precisamente todos los asuntos a la etapa de juicio oral. Los que deben de llegar a juicio oral considero que son los delitos de alto impacto, como el secuestro, como el robo, como los delitos que realmente establece el nuevo Código Nacional. Eso sí deben llegar a juicio oral. Los demás no, porque son situaciones que pueden hasta, en este caso, desahogar a los tribunales más rápido de tantos. Si bien es cierto que hoy existe ya audio y video, ya no se forman tantos expedientes como en el anterior sistema, pues para mí es una cuestión bien importante, ¿sí? Incluso en este caso, pues la autoridad que está a cargo de esa institución puede decirle a los particulares qué es lo que más les conviene en este caso y no llegar a terminar digamos, a llegar a la etapa de juicio. La Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, por mandato legal, como toda la Procuraduría, debe funcionar un centro en donde precisamente estén los materiales que vamos a facilitar los mediadores. Y ese centro, ¿cómo podría hacerse que funcionara para que estuviera cómo usted piensa para impulsar estos mecanismos? Desde luego, darlo a conocer más esta oficina a la sociedad para que estén informados y decirles que ellos pueden acudir a este centro y que sus problemas pueden ser resueltos a lo mejor en un plazo más corto, ¿sí? Lo haría a través de los medios de comunicación. Hay una oficina, no sé si funciona aquí en Tlaxcala, una oficina de educación ciudadana, para que ellos se encarguen de proporcionar toda esa información a la sociedad. Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación. Señor presidente de la mesa directiva, una vez concluido el examen de oposición a los profesionales del derecho que integran la terna para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitamos atentamente se declare un receso para que este sínodo proceda a deliberar de manera privada y libre. En atención a la solicitud que hace el presidente del jurado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13:15, se declara un receso de 40 minutos.